Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento y la que vienen para nosotros, porque yo sé que hay bendiciones poderosas para nosotros. Lo siento en mi alma, en mi cuerpo y en mi espíritu. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero invitar a que si tú quieres alguna lectura personalizada, lo puedes hacer. En la descripción del video está mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo. También, mis queridos amigos y amigas, les quiero invitar muy cordialmente, cariño mío, mis amores, a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir tus notificaciones. Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, por favor que la dejes pasar. Bueno, recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, vamos a comenzar la lectura de hoy con un mensaje súper especial para ti. Sé tu prioridad. Este es el momento de ponerte tú en primer lugar. Bueno, tiene que ser, no es egoísmo, es amor propio. Tal vez has dado mucho por otras personas, lo has dado definitivamente, has atendido a otras personas, has cuidado de otras personas en muchos aspectos de las vidas de ellos. Este es el momento tuyo, es tu momento, es el momento de poner en marcha tus sueños, tus proyectos, de dedicarte a aquello que tú siempre has querido, de cuidarte, de amarte y de ya invertir en ti. Bueno, ponte como prioridad. Ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación, en una pareja. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es un futuro posible, probable, y también vamos a ver un consejo de sus guías espirituales que me les dice. Lo que siente por ti tu persona especial es una pasión arrolladora, es una pasión grande. Quiere estar así como encima tuyo todo el tiempo, las 24 horas del día. Quiere, no sé, no alejarse de ti, de tu vida. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que rompas con tu pasado, que ya dejes atrás tu pasado, que ya no estés pensando más en que él o ella, que hizo, que no hizo. Bueno, lo único que no se puede dejar en el pasado de las demás relaciones son los hijos que uno haya podido tener, pero lo demás hay que dejarlo en el pasado. Como dicen, lo pasado pisado. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que tú eres su verdadero amor, que tú eres el amor que siempre ha querido, que siempre ha esperado. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, la verdad es que hay ciertas situaciones que se les van a presentar a ustedes dos. Muy seguramente algo relacionado con la cuestión laboral de alguno de ustedes dos, o relacionado con la salud de ustedes dos o de uno de ustedes dos. Tienen que tener mucho cuidado con esa situación, porque eso sí los podría poner a ustedes mal, los podría poner a tambalear, a tener discusiones como pareja, como que a no llevarse muy bien, como que a tener muchas discusiones. También me dice que es momento de que ustedes den un paso más, que se aventuren a algo totalmente diferente, a que den un paso más con respecto a la relación de ustedes. Yo sé que ustedes dos, a pesar de los problemas y dificultades que tienen la suficiente claridad mental y la suficiente madurez para poder resolver, para poder solucionar cualquier problema o dificultad que se les presente. Me dice que el angelito, que la relación de ustedes va a sufrir una transmutación después de este problema de dificultad que se les presenta a ustedes dos, de pronto con la salud o con el trabajo. Va a venir algo bueno, algo grande para ustedes. Ustedes se van a unir más como pareja, se van a unir más como equipo, van a seguir adelante y van a superar todo lo que se les presente, lo van a superar. Bueno, también me dice el tarot egipcio que si ustedes logran ciertos, o sea, un triunfo con respecto a tu economía, pero que tengas muy en cuenta si esa paz económica, esa seguridad económica vale tu tranquilidad, vale tu integridad. Bueno, que se evalúen eso ustedes dos, en qué es lo que se van a involucrar económicamente. Dice que también me están diciendo las hadas que ustedes dos no tienen por qué estar buscando la aprobación de otras personas para seguir adelante con la relación de ustedes, para construir, para tomar decisiones
decisiones con respecto a la relación que ustedes tienen en este momento, en este instante, que son ustedes los llamados a tomar las decisiones que involucren el futuro de la relación que ustedes tienen en este instante, en este momento. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están en una relación el día de hoy. Yo sé que ustedes son unos guerreros y unas guerreras, y yo sé que ustedes tienen el amor, tienen la sabiduría para tomar buenas decisiones. Bueno, ahora vamos con las personas que están solteritas y solteritos en el día de hoy. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes las cartas el día de hoy, mis queridos amigos y amigas. Tal vez no, tú vienes de una relación en la cual a ti te engañaron, en la cual tú fuiste firme, fuiste fiel, fuiste una persona que quería todo con esa persona, pero la verdad te fallaron y esto te ha causado a ti mucha depresión, mucha ansiedad, mucha angustia. Inclusive problemas con tu trabajo, con tu entorno en general. ¿Qué te espera a ti en un futuro? Muy posiblemente en un futuro más bien cercano. Mira, seguir con esta desilusión por esa persona, seguir con esta cuestión. Tal vez es momento de que hagas un cierre definitivo con esa persona. Tal vez no, hazlo, porque te van a seguir diciendo cosas, te van a seguir diciendo cosas, te van a seguir llegando noticias. Vas a tener que ponerle límites a estas personas que te siguen hablando tanto de esta persona con la que tú estuviste y que terminaron las cosas como tan mal. Bueno, sí, ya terminamos, ya las cosas ya no se dieron, ya no se pudo, ya no fue para más, ya. Pero ya no quiero que me hables mal más de él o más de ella, ya quiero seguir mi vida tranquila, quiero seguir con mi vida y hacer cosas totalmente nuevas. Ya, no escuchen más cosas de este personaje. Me están diciendo los ángeles también por su lado que promuevas tu vida, que te preocupes por tu vida en este momento, que ya no estés pensando más ni en él ni en ella, que te concentres en tu futuro, en tu trabajo, en tu salud física, emocional, espiritual y en tus otras relaciones con tu familia, con tus amigos. También me está diciendo el tarot egipcio en este instante que cuides mucho acerca de tus reacciones, ¿ya? Que no sean tan aireadas, que si tienes demasiado odio, rencor, tal vez por esta persona que te falló, que busques otra manera de canalizarlo a través del ejercicio, a través de alguna actividad lúdica, bailar, gritar, cantar, escribir, pintar, lo que sea, pero que no sea con otras personas, ya que te cuiden mucho de esta situación. Por otro lado, las hadas me dicen que cuál es eso de el felices por siempre, y me habla acerca del ave fénix, de que renace de sus cenizas. El felices por siempre te lo haces tú mismo, tú misma, pero tampoco es el felices por siempre del cuento de Disney, no es ese felices por siempre, es llevar la vida de una manera estable, así vengan cosas buenas, cosas malas, disfrutar lo bueno, enfrentar lo malo y bueno, y no tomarse tan en serio las cosas a la larga. Bueno, ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos con las personas que me preguntan en este momento, en este instante, por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, con respecto a tu economía, bueno, vienes saliendo de ciertos problemas y dificultades. Has tenido la suficiente claridad mental para salir de esa situación. Hay una cuestión legal que se puede estar queriendo evitar. Esas ganancias que tú has esperado o que estás esperando, sí se van a dar definitivamente, pero va a haber algo legal de por medio que se puede evitar. Hay ciertas personas allegadas a ti que te van a dar una buena noticia al respecto de esto que estás esperando. Me dicen los ángeles, por otro lado, que tu obediencia es poder a aquellos principios, aquellos valores que tú tienes. Bueno, síguelos, no los olvides, respeta a los demás, respétate a ti mismo, no permitas que te pisoteen, que te roben, y bueno, y sigue adelante. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me dicen que la verdad, tienes que tener mucho cuidado acerca de un socio o de una socia que la verdad no te está beneficiando mucho. La verdad es que te está más bien es perjudicando, y lo único que quiere es como sacar provecho, sacar tajada de esta utilidad, de esto que tú vas a lograr recolectar, que te van a pagar o que te van a dar o que te van a devolver. Bueno, ten mucho cuidado con esa situación porque
La verdad, hay alguien detrás de tus ganancias. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy, que te alejes de este personaje, de estas personas y de estas situaciones que podrían ser perjudiciales para ti. No alargues tal vez procesos legales por no querer ceder un poquito, no los alargues y más bien llega a acuerdos con esas personas, ¿ya? Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.